tal, compañeros? ¿Cómo están? Mi nombre es Elena Delgado, soy licenciada en Historia. Dentro del marco del Festival de Literatura y Efemérides del Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias, es para mí un honor venirles a platicar este tema que para mí en lo particular me es muy interesante y muy grato. Esta es la relación de la música con la literatura. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado qué es lo que inspira a un autor a escribir una obra o a un músico a realizar su composición o su melodía? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, en el caso muy particular de George Orwell con su Rebelión de la Granja y el álbum Animals de Pink Floyd. ¿Cuál es la relación, cuál es la conexión entre ambos? Para empezar, vamos a hablar un poco de quién fue George Orwell. Él fue un escritor y periodista británico, nacido en 1905. Dentro de sus obras trató de plasmar sus experiencias personales. Tal es el caso de Homenaje a Cataluña, escrita en 1938, donde narra su experiencia dentro de la Guerra Civil Española. Otra de sus obras importantes fue en 1984, donde nos habla de la manipulación que tienen los medios de comunicación dentro de la sociedad. También nos da un término muy importante, el del gran hermano, que se sigue usando hasta la actualidad. Para aterrizar en la obra que vamos a analizar el día de hoy, está La Rebelión de la Granja, escrita en 1945. En ella hace una dura crítica al régimen stalinista y totalitario y también a la revolución de 1917. En ella maneja muchos conceptos sociológicos y categorías. Ella trata de una granja de animales en la que quieren lograr su emancipación por el yugo opresor que tienen del hombre. La mayoría de sus personajes son animales. Entre los principales está Napoleón, que es el cerdo más viejo y sabio de toda la granja. Él quiere lograr esta emancipación, por lo que hace un tratado de varias leyes para que los animales consigan esta libertad. Entre las leyes más importantes tenemos: todos los animales somos iguales. Todos los animales somos iguales. 4 patas es bueno, 2 patas es malo, y ningún animal matará a otro animal. Lo curioso en este caso es conforme va avanzando la obra, nos podemos dar cuenta que todas estas leyes que en un principio fueron los que quisieron lograr para conseguir su libertad, van cambiando conforme el contexto, es decir, los van cambiando de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, ahora ya no es todos los animales somos iguales, sino que todos los animales somos iguales, solo que algunos son más iguales que otros. O no matarás a otro animal a menos que haya una causa para poder hacerlo. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Que los animales en un principio tenían el propósito de tener una sociedad más igualitaria, pero al tener el poder, como se ha dicho, cuando hay poder, por muy poco que sea, la sociedad más igualitaria puede caer en corrupción y se corrompe. Eso es lo que pasa con los animales de la granja. De hecho, ya en los últimos capítulos hay una escena en donde todos los cerdos están sentados a la mesa, pero los animales al verlos se sorprenden. ¿Por qué? Porque están vestidos como humanos, actúan como humanos, beben como humanos, comen como humanos. Entonces ya no se distingue entre los animales y los humanos. Esto es porque su poder ha sido corrompido. Entonces, esto es lo que trata la obra. También hace una categoría sobre los grupos de animales. Sobre los grupos de animales muy parecidos a los personajes que estaban en el contexto histórico de la Revolución de 1917. Por ejemplo, el cerdo representa al dictador Stalin, los perros a las Fuerzas Armadas, el burro al grupo intelectual, el cuervo puede ser en la iglesia, y las ovejas y los caballos a la clase trabajadora y al proletariado. Ahora vamos a enlazarlo con el álbum de Pink Floyd, fue compuesto en 1976, Animals. En él también se da una crítica. Esta banda de rock, que es una de las más importantes en la historia del rock, siempre trató de hacer una crítica al contexto en el que estaban viviendo. En este caso, en el disco Animals, hace una crítica a la sociedad por los procesos de industrialización,
la crisis energética y las huelgas de los trabajadores. Por ejemplo, en la portada del álbum se puede ver un cerdo volando encima de una fábrica. ¿Qué es lo que nos quiere decir? La superioridad que siempre hay de la clase alta por debajo del proletariado. Entonces, lo puedo enlazar con la obra de George Orwell porque el álbum está compuesto de 5 melodías y muchas de ellas se basan en capítulos y episodios de la novela. También se usan personajes como animales como son el cerdo, las ovejas y los perros. Es decir que al final la obra fue de gran inspiración para este grupo de rock. En mi particular punto de vista, quisiera, compañeros, darles una recomendación. Si pudieran leer el libro de George Orwell, La rebelión de la granja, y al mismo tiempo estar escuchando el álbum de Pink Floyd, Animals, creo que sería muy grato para ustedes, para que entendieran el contexto político y social del que nos están hablando. Para mí ha sido un placer, compañeros, el haber hablado de este tema. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buena tarde.